Aquí estamos, Buenas tardes. doña Manuela y doña Elena. Exactamente. El doña que no falte. Si el doña nos hace grandes, que no falte. Si el doña nos hace mayores, que yo a esta altura ya digo, mira, si el doña me hace grande, que no falte. Y si el doña me hace mayor, pues también lo soy. Así que Exacto, no estamos mintiendo. no tengo problema ya con el doña, ¿no? En otro momento sí me creó alguna incomodidad, ¿no? Porque lo asociaba a que ya me estaba haciendo mayor y esas cosas, ¿no? Sí, sí. Ahora ya lo cojo con mucho cariño, porque sé que no solo no me hace grande, sino que me recuerda que los años que llevo vividos, yo ya los llevo vividos. El que no ha llegado a mis años todavía está por ver si lo viven o no. La verdad Así que sí por eso cumplo los años con tanta alegría, ¿no? Mm. Porque cada año que cumplo sé que es un año más que ya he vivido, ¿no? Y que nos quiten lo bailado, ¿no? Exactamente, Como dice exactamente. Y los el demás, dicho. los que no han llegado a mi edad todavía les queda descubrir si llegan o no, ¿no? Porque ya sabemos que la vida es un regalo que la propia naturaleza te la da y la propia naturaleza te la quita. Así que Sí, estos días atrás fallecía aquí en Telde un chico conocido, un repartidor de un restaurante, sí, en un accidente de moto, trabajando, repartiendo. se- Ahí en la rotonda de los bomberos, ah, justo frente a los bomberos, no lo pudieron salvar. no lo pudieron salvar. No, Lo intentaron reanimar y 35 años. claro. No Entonces, estaba haciendo ninguna práctica de riesgo, que entonces hubiera sido, claro, es que la juventud, es que estaba trabajando, fíjate qué sí, cosas, ¿no? Pero así es la vida, ¿no? Que él vivió 35 años de regalo porque podía haberse muerto con uno, ¿no? Que hay niños que mueren antes de nacer, otros mueren en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, o sea que, como yo siempre digo, o te quedas con los 35 que vivió, o te quedas con los que no sabes, los que tú te imaginas que tendría que haber vivido porque ahora estaba lo mejor de la vida y le quedaba todo lo mejor. Digo, pero ¿y eso tú lo tienes escrito, que le quede todo lo mejor, no? Tú de todas las personas, lo que llevas vivido es lo único que tienes certeza. Lo que le quede por vivir nunca lo sabes, ¿no? ¿Qué ejercicio se hace de eso, no? Pero bueno, todo es transmitido y lo más importante es ver lo que tengo transmitido, simplemente para entenderme yo más y para que las cosas que mi cerebro vaya entendiendo que ya no son necesarias las vaya transformando, ¿vale? Y de eso quería hablar, ¿no? De cómo podemos aprender a transformar las necesidades en posibilidades. No es una cosa que lo vamos a hacer nosotros con la voluntad, ni con la intención, ni con el deseo, como todo, ¿vale? Pero es un proceso que se va a ir dando más fácilmente si yo voy entendiendo lo que va sucediendo. Entonces, si yo entiendo lo que va sucediendo, que yo estoy frustrada porque tengo una necesidad al descubierto y descubro cuál es la necesidad que tengo al descubierto y después veo que esa necesidad no la puedo cubrir yo porque no depende de mí y después digo que esto tendrá que pasar a las posibilidades porque en este cerebro no hace nada más que tenerme atemorizada por el miedo a la falta de cobertura y cuando ya se produce la falta de cobertura a la frustración. Pero va a estar el tiempo que el cerebro lo considere necesario que no depende de o nosotros. conveniente, no depende de nosotros. Lo que sí podemos hacer nosotros es llevarnos de la mano. Entonces, lo que nos pasa, que lo podamos entender para llevarnos siempre de la mano y no ir contra nosotros, ni contra la vida, ni contra los demás, porque no va a favorecer en nada. Entonces, lo único que podemos desarrollar es nuestra capacidad de entender lo que está pasando, ¿vale? Y para eso es muy importante saber que siempre que tenemos una frustración hay una necesidad no cubierta. La frustración la produce la necesidad no cubierta, no los hechos. Sí, es que de verdad que este es el caballo de El batalla, caballo de que batalla. si consiguiéramos Claro, entenderlo, claro. Es nos esto. allanaba muchísimo la vida. Muchísimo el camino, ¿no? Pero es normal Porque que, la vida sucede, la vida está ahí. por supuesto, Los hechos por suceden. supuesto, los hechos suceden y nos damos cuenta cuando ya han sucedido. Entonces, cuando yo lo que digo siempre, ¿no? ¿Eso ya ha sucedido? Sí. Entonces, eso es irreversible. Lo que no es irreversible es como tú lo percibes. Eso
tiene un campo infinito de posibilidades. Le puedes dar una percepción ahora y otra dentro de 5 años y otra dentro de 7 y otra dentro de 14. Como cuando leemos un libro que Nunca está hemos tenido la terminado, experiencia, exactamente, ¿no? o cuando vemos una película. O una película Claro, que que la vemos una vemos y dice, después de pero 5 años. esta es otra película, esta no es la película que yo vi. Dice, no, la película es la misma. Lo que no ha sido igual es la percepción que tú has tenido de la película. Yo no recordaba a este personaje así, bueno, porque en ese momento tú percibiste como necesitabas percibir en ese momento, ¿no? Y ahora tu cerebro te da la muestra de que has percibido de otra manera. ¿Cómo lo ha hecho el cerebro? No sabemos. No sabemos. Nosotros cuando el gusano forma la crisálida, lo que pasa dentro de la crisálida no se ve, pero están pasando una serie de procesos para que salga la mariposa. Y lo único que vemos es que ya está hecha la crisálida y que un día sale la mariposa. ¿Qué ha pasado dentro? No sabemos. Sí. Magia no fue. En magia no fue, o sea, fue un proceso de transformación. Exacto. Hasta que va dándose la mariposa, ¿no? Ahora, por ejemplo, con la gestación, pues como ya hay tantas máquinas que pueden ver cómo se va desarrollando el niño dentro, no se ha podido hacer un seguimiento de cómo se va, pero antes que no había ese tipo de pruebas, pues no sabían lo que pasaba, no sabían cómo el niño se formaba. No tenían ni idea, o sea, de repente escuchaban el corazón y pues hay un niño, hay embarazo, pues sí, y seguían escuchando el corazón del niño, no había ecografías, no había nada, no tenían ni idea hasta que salía un niño, ¿no? Sí. Pues entonces no sabemos lo que pasa en el cerebro, lo que sí sabemos es que se están produciendo transformaciones continuamente de las percepciones. Entonces se están creando nuevas percepciones, se están transmitiendo las que había y eso va a crear nuevas necesidades y va a bien a trascender o bien a transformar las que había. ¿Vale? Entonces lo más importante es saber que nada de esto va a pasar por la voluntad. Que no es que yo ahora me ponga, como me dicen, es que yo lo quiero llevar a la práctica. Digo, pero ¿qué técnica es la que tú te crees que yo te estoy presentando para que tú quieras llevarla a la práctica? Que no es una técnica. Que si te enseñan una técnica, tú primero la observas y después la pones en práctica y después la vas mejorando hasta que ya la pones en práctica y te sale estupendo. Pero es que yo no te hablo de técnicas. Yo te hablo de que tú puedas entender el proceso, dime cómo funciona tu cerebro para que puedas vivir en paz contigo y con los otros y con la vida. Porque nosotros estamos lidiando con 3 fuentes, con nuestro interior, con la vida y con los otros. Entonces de lo que se trata es de conocer cómo funciona el cerebro para dejar de pelear con lo que pasa dentro de ti, con lo que pasa fuera de ti y con lo que los otros te presentan. Creo que este es el anhelo que todos traemos desde que a partir de los 6 años que empezamos a ya impregnar el modelo que nos permite convertirnos en adultos. Creo que hay siempre una información de fondo que te lleva a buscar estar en paz. Sí, por eso siempre estás buscando estar en paz. Porque tú cuando eras niño, tú estabas en paz siempre. Porque tú no tenías una idea de cómo debían de ser las cosas. Tu cerebro mamífero todavía no estaba grabado. Entonces tú normalizas todo como niño. Todo. Por eso los niños, todo. Ayer vi una película que pusieron en la Casa de la Cultura de Maspalomas, que era de un maestro, y se ve como los niños, los pequeñitos, normalizan todo. Para ellos todo es normal. Los grandes ya no. Los grandes ya sienten frustración, sienten miedo, pero los pequeños no. Los pequeños, todo lo que se pone por delante, los pequeños lo normalizan sin ningún problema, porque vienen preparados para eso, ¿no? Esa es la fuerza que tenemos, ¿no? De tener esa capacidad de poder normalizarlo todo y mientras no mueres, la fuerza de la vida, el impulso de la vida te lleva hacia adelante siempre, ¿no? Y no tienes ningún conflicto. Luego los conflictos aparecen a partir de los 6 años, que ya el modelo está prácticamente instalado. A partir de los 3 hay bastante, pero todavía está como digo yo, como está el boceto, ¿no? Pero luego ya de 3 a 6 ya se perfecciona. Y ya lo normal es que a los 6 años los niños tengan instalado todas las percepciones. Instalado de su madre y de su padre. El cerebro hace como una mezcla, ¿no? Hace una fusión, como hace un mix, hace una fusión y va creando el propio cerebro mamífero del propio individuo, ¿no? Un ser nuevo. Exactamente, un ser nuevo. Pero a partir de ese momento ya empieza la pelea. Empieza la pelea con lo que pasa dentro de ti, empieza la pelea con lo que pasa fuera de ti.
Lo que pasa fuera de ti, si le puedes culpar a alguien, se lo echas, de lo malísimo que es esa persona, y si no le puedes echar la culpa a nadie, pues la vida que injusta. Muy injusta la vida, o se lo echas a Dios, los creyentes que dicen, Dios me ha defraudado, yo he dejado de creer porque esto no tiene... No, cada uno. Pero la realidad es que se establece una lucha con lo que pasa dentro y con lo que llega de fuera. Y lo que llega de fuera llega por dos vías. O porque alguien ha hecho algo que no debía de haber hecho, o porque la vida me pone algo que yo no merezco. Hombre, por Dios. Claro, como si la vida, claro, es como si la vida fuera, es como si la vida fuera como un juicio final, ¿no? Que la vida te está poniendo continuamente, te está juzgando y pasando por los interrogatorios para decirte lo que tú te mereces y no te mereces. Y la vida no tiene nada que ver con los merecimientos. Y si algo nos merecemos todos los seres humanos es que nos amen. Pero no para nada, sino para nosotros poder amar. Porque nosotros venimos a amar, pero alguien nos tiene que amar primero para desarrollar en nosotros la semilla, ¿no? La suerte que tuvimos es que todos los seres humanos de muy chiquititos recibimos el amor necesario para no morir, ¿no? Que no tiene nada que ver con todo lo que creemos que es el amor, no tiene nada que ver con eso, ¿vale? Tiene que ver con que pues las madres del siglo pasado no tenían tanta necesidad de tener tanto dinero para darle a los hijos tantas cosas, pero no consideraban nunca a los hijos como una carga, y ahora sí. Entonces, pues el amor que recibían los niños del siglo pasado no eran las cosas que tenían. El amor no se manifestaba en lo que yo te compro, ¿no? El amor se manifestaba en lo que recibían los hijos, fundamentalmente de la madre, porque el padre no estaba, pero también los hijos sentían que la forma de quererle a su padre era yendo a buscar dinero para poder, la comida para poderlos mantener, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿no? Se valoraba, de hecho, claro, siendo adulto. Claro, los hijos valoraban a su padre porque era el que aseguraba la comida, ¿no? Pero recibían de la madre el amor en las manifestaciones que tenía. Ahora eso ha desaparecido. Ahora los padres creen que los niños se sienten más queridos porque tienen más cosas, pero no es verdad. Los niños de ahora, yo he hecho muchas investigaciones y tengo muchos documentos. Los niños de ahora, hay un alto porcentaje que no se siente querido. Comprado sí, querido no. Son dos cosas diferentes. ¿Y por qué se siente un niño comprado? Pues por todo lo que le compran. Que saben que eso lo tienen que devolver en hacer lo que tu padre y tu madre quieren. Porque con lo que yo te he comprado, con lo que yo te doy, ¿no? Con la de cosas que yo te doy, que las cosas que hago por ti, porque como no sé ir a trabajar para luego comprarme 7 pantalones que me sobran 6, a ver qué haces por mí, ¿no? Porque realmente los padres de ahora, pues afortunadamente, porque para mí todo es afortunadamente, yo no estoy en contra de nada porque creo que todo es bueno en la vida, afortunadamente a los padres de hoy les toca transitar una forma de ejercer la maternidad y la paternidad que a lo largo de su vida pues tendrán la oportunidad de darse cuenta, ¿no? Para poder morir en paz, que es de lo que se trata ahora. Las personas lo único que buscan es, ya, sobre todo los mayores, poder morir en paz. Y de hecho yo estoy segura que tanto casos de Alzheimer y de todo tipo de demencias, de todo el deterioro cognitivo, es porque no pueden seguir viviendo con su historia encima. No hay cosas que no, que las tienen. Llega adulto a anciano con lucha. Con lucha, luchando con tu pasado, luchando con lo que tienes dentro, y entonces pues uno de los mecanismos del cerebro reptil, que yo creo que lo hace muy bien y que yo sé que todos los que se desconectan le conviene. Y yo en el caso de mi madre, que así fue, pues ella se desconectó porque era conveniente para ella y para todos los que la queríamos. Así que su cerebro reptil estuvo muy acertado como siempre, y le pude reconocer todo el cariño que por haber encontrado el camino del descanso para mi madre, el tiempo que le quedara, y el descanso para nosotros, de ya verla tranquila. Ya se acabó la pelea, se acabó la lucha, ¿no? A base de, o sea, a cambio de que ella no estaba. Bueno, ella no estaba para interactuar con nosotros, pero quedaba su piel, quedaba su aroma, su olor, quedaba su mirada, quedaban muchas cosas, ¿no?
aunque no quedara la interacción. Por eso lo importante que es saber que cuando conversamos, cuando nos relacionamos, nos construimos las dos partes, nos reconstruimos, porque siempre estamos en la reconstrucción, siempre estamos en continuo, ¿no? Sí. Entonces por eso se entiende que esta enfermedad es muy mala, es por la frustración que todo el entorno siente, porque ya no se puede comunicar, pero sí es capaz de ver que no se puede comunicar porque ha sido conveniente para todos, para que todos se den cuenta de que puede haber otra forma de reconstruirnos sin hablar, que solo lo vamos a desarrollar cuando ya no sea posible la palabra. Mientras que sea posible la palabra no va a desarrollarse esa parte, ¿no? Como cuando desarrollamos el tacto, cuando perdemos la vista. No decimos, no voy a desarrollar el tacto para si yo pierdo la vista, pues ya, pues mira, no. El cerebro va a empezar a desarrollar el tacto cuando tenga que compensar la pérdida de visión. Pues esto es lo mismo. El cerebro se va a desconectar cuando sea conveniente. Sí, que será para uno y para otros, ¿no? Eso dependerá. Exactamente, claro. Pero para todas las personas que se desconectan es conveniente. Porque, vamos, yo estoy... Sobre todo esto para los familiares, ¿no? Claro. Porque el que se desconecta ya una vez que se desconecta... No, es pues para los familiares y para el miedo que ahora está también generalizado de que yo tengo un miedo a perder la cabeza, ¿no? A tener Alzheimer y ya no conocer a nadie, y me dicen, tú no tienes miedo, porque yo no digo nada cuando lo escucho, y me dicen, como no digo nada, me dicen, tú no tienes miedo, digo yo, no. Es más, si me preguntaran qué enfermedad, ¿te va a tocar una cualquiera? Yo quiero esa. Porque yo vi a mi madre, la tranquilidad con la que vivía, nada la desequilibraba, nada la metía en lío, tenía siempre el semblante risueño. Pero Manuela, siempre... si ya tú estás así. Ya tú estás en Alzheimer. Por eso digo yo que, hombre, yo creo que tengo menos posibilidades de desarrollar eso, porque creo que yo tengo tanto cariño a mi cerebro reptil, le tengo tanto cariño, sé que me las hizo pasar, me hizo pasar por situaciones muy complicadas, pero sé que siempre estaba velando por mí, Incluso en las conductas que tuve más temerarias, porque él me guiaba para desplazar el miedo y poder llevar a cabo las experiencias que necesitaba para hacerme adulta, para tener una idea de mí, para saber hasta dónde puedo llegar, para todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy en amor, y si a alguien amo es a ese cerebro que ha estado conmigo desde que tuvo lugar la concepción hasta que quiera estar conmigo, ¿no? Porque me va a acompañar hasta hacer el tránsito, que no sé cómo es el tránsito de pasar de esta vida a la otra, pero sé que ahí también él me va a estar acompañando. Va a ser lo último que haga, de lo que yo me imagino. A partir de ahí no me puedo imaginar, porque yo creo que se escapa a la capacidad creativa que tenemos, ¿no? De lo que puede haber después, ¿no? Yo a veces quiero imaginarme, pero no me imagino cómo puede ser, ¿no? Siempre me lo imagino desde cómo yo necesito imaginarme a los otros para poderlos seguir queriendo y sintiendo que están conmigo, ¿no? Pero es algo creado por mi cerebro porque es necesario para mí. Claro. Pero no me lo puedo imaginar, ¿no? Por más que yo me imagino a ángeles flotando, pues es que no me imagino otra forma de vida. Así que lo que quería incidir es en esto, ¿no? En que sepamos que todas las necesidades que no podemos cubrir, porque no depende de nosotros la cobertura, pueden pasar a las posibilidades. Y que eso lo va a hacer el cerebro reptiliano, no lo podemos hacer nosotros, pero sí podemos acompañarle en ese proceso y estar siempre de mano de él, diciendo, pues todavía me has llevado a hacer esto porque algo me tendré que dar cuenta que todavía no me he dado cuenta. Pero si esto me está pasando a mí, no puede ser malo para mí. Eso para mí para mí es como si fuera un amuleto, ¿no? Cada vez que yo he vivido alguna situación que en principio me ha impactado, siempre me viene ese amuleto, esa frase: si esto me está pasando a mí y todavía estoy viva, no puede ser malo para mí. ¿No? Como si mi cerebro dijera, pues te voy a coger de la mano, ¿no? Porque tengo tanta fe, que es lo que llaman fe, ¿no? Que ahora yo he comprendido lo que llaman fe, pero es la confianza en que siempre estás en buenas manos,
porque estás en manos de ese cerebro instintivo. ¿Será lo que antes le decían el ángel de la guarda? El ángel de la guarda, claro, claro, claro. Sí. Yo siempre decía que yo tenía un ángel, porque a pesar de haber tenido muchas conductas temerarias, nunca tuve graves consecuencias de nada. Y entonces yo decía que yo tenía un ángel, pero es que mi ángel fue mi cerebro reptil, que me llevaba a tener esas experiencias, porque eran necesarias para mí, pero siempre me protegía. Siempre me protegía, ¿no? Entonces el ángel de la guarda, al fin y al cabo todo es lo mismo, son tus instintos que te han estado protegiendo siempre, aunque a veces tengas archivado que ha habido situaciones que fueron muy malas para ti. Pero eso es la interpretación que tú le has dado, esa es la percepción que tú has hecho de esa experiencia, simplemente porque fue difícil vivirla, pero no te has quedado con lo que te aportó esa experiencia, ¿no? Sí, que muchas veces cuando a lo mejor volvemos a esos hechos, claro, según la lectura que le volvamos a dar, claro, pues vamos a seguir perpetuándolo o tenemos la oportunidad de transformarlo. Claro, claro. Muchas personas hablan de la pandemia como algo gravísimo y como, Dios mío, si viene otra pandemia, es que, pues si tiene que venir, vendrá, pero yo no tengo archivada la pandemia como un tiempo malo. Tengo como un tiempo que hice otras cosas, extraño, que descubrí otras cosas, extraño, que me di cuenta de que había cosas que no eran importantes, otras que no eran, que yo creía que me iba a pasar A y B y C. O sea, fue una experiencia para mí muy grande, porque además como duró un tiempo, pues dio tiempo, ¿no? Si es una cosa de 24 horas, pues no da tiempo, pum, pum, ¿no? Saltas de una acera a otra y ya está. Pero cuando tienes que nadar porque estás en la corriente de lo que ha venido que no esperaba, si estás nadando como si te hubieran tirado al río y tienes que llegar a la otra orilla, yo creo que la pandemia no fue mala para nadie. Para los que se murieron, pues ya se acabó. Pero los que se murieron, da igual que fuera la pandemia, que fuera el motivo que sea. Las personas cuando se mueren, lo único que nos podemos quedar es que dejan de existir en este plano. No qué les ha llevado a eso. Porque lo que tenemos que afrontar es la desaparición de la persona, no por qué. Eso es una pregunta y es un ejercicio y es un proceso transmitido como en señal de lo que lo querías, de lo que te importaba, de todo esto. Pero en el fondo, por eso un niño cuando se muere su madre y tiene 3 años, pues el niño tiene que afrontar que ya no está. Y eso lo afronta en 48 horas. Ahora el de 12 años ya no son 48 horas. ¿Y por qué a mi madre? ¿Por qué tuvo que ser mi madre? Mi madre era buena, porque yo me tengo que quedar sin madre, porque pobre de mí, pero todo eso es transmitido. Y no es que sea malo, es que tiene que, los que están a su lado, él tendrá que transitar por ahí, ¿no? Tiene que transitar por ahí, claro, porque él percibe como su cerebro entiende que le conviene para lo que esté por llegar, que nunca sabemos. Pero si se ve en una familia, sobre todo antes, que eran varios hermanos y que había mucha diferencia de edad, al ser tantos, pues si moría alguno de los progenitores cuando el pequeño tenía 3 o 4 años y el grande tenía 14, hombre, la percepción no tenía nada que ver. Nada que ver. De cómo te hablaba el de los 3 años cuando ya tenía 17 y cómo te hablaba el de 17 o 14 cuando se murió, cómo te lo habla a los 30, que no tiene nada que ver, claro. Es que la percepción que hizo el niño de 4 años no es el que hizo el niño de 17. Sí. Pero se ve claramente que es la percepción, porque el hecho de perder a tu padre fue el mismo, ya no tienen más presencia, tuvieron que afrontar la misma realidad. Mi padre ya no está, pero la percepción que hace el de 17 años no es lo mismo que el que hace el de 3. Así que, pues bueno, esto es lo que quería seguir indicándoles, que podemos aprender a transformar las necesidades en posibilidades, pero que sepamos que no somos nosotros, sino podemos aprender a favorecer que se dé ese proceso dentro de nuestro cerebro. Lo podemos favorecer, pero es un proceso totalmente inconsciente. Como en yoga, cuando queremos hacer la relajación, sí, que yo por ejemplo digo que no es que vayamos a tumbarnos y decir, me voy a relajar. Exactamente. Sino que ponemos las condiciones previas
claro, para el que eso entorno, se dé. el cuerpo, Claro, estiramos, claro. para que se dé Sí, la claro, relajación. claro, para que eso sea posible, pero eso se dará si el cerebro reptil ¿Se lo dará manda o no? o no. Se dará o no, ¿por qué? Porque el cerebro reptil puede dar esa orden de entrar en estado de relajación o puede dar la orden de que empiece la lavadora. Porque fíjate, porque no te acuerdas, pero no sé cuánto, porque no sé qué. No pasa nada, simplemente que sepas que tu cerebro no te ha llevado a relajarte porque no era lo que te convenía. Pero ni te has portado mal, ni no has seguido las instrucciones de la monitora, ni eres una rebelde, ni es que tú siempre tienes que ir a tu bola, ni todas estas cosas que salen de todo lo que nos han dicho Es desde una buena chiquititos. práctica muy interesante Claro, y a mí me gusta recordarlo claro, porque porque relajarse no está en la no, voluntad, exacto, claro, sino que ponemos las condiciones. para que eso pueda darse. Sí. Pues me alegro mucho que hayamos podido empatar esto, Sí. ¿no? De cuál es a lo que tú entregas tu vida, porque es lo mismo que yo, aunque tú tienes tu trabajo aparte, pero la pasión tú lo tienes con el yoga y con el todo yoga. lo que puede desarrollarse a través del yoga, que es mucho, ¿no? Siempre llevando al lado que todo lo que va a favorecer el yoga es que tengan lugar procesos que no tienen que ver con la voluntad, yo siempre lo digo, ni con la voluntad, ni con la intención, ni con el propósito, ni con los deseos. Todo eso que te han dicho no es verdad. Tú con la intención, ni con el propósito, ni con el yo quiero poner mucha intención, no vas a conseguir que nada suceda. Porque el cerebro tiene su propio proceso de estar en la vida. Exacto, que nada suceda en nuestro cerebro. En nuestro cerebro, claro, claro. Sí. Así que, por lo menos ya, y eso es la humildad que nos humaniza. Por eso, cuando decimos, qué humana es esa persona, no qué humilde es, no es por lo pobre que es, sino porque no se atribuye nada. Porque sabe que, ¿no? A mí cuando me dicen, no, pero es que gracias, muchas gracias, porque gracias a ti, digo, mira, yo he podido ser el vehículo, pero ¿a quién tienes que dar las gracias? A tu cerebro reptil que te ha venido, que te ha llevado a sentarte aquí y a poder escuchar lo que yo te planteo como las posibilidades que tiene el ser humano. O sea, yo he sido el vehículo, es verdad, y yo me siento muy satisfecha, pero el verdadero valor lo ha tenido tu cerebro reptil, no tú. Tu cerebro reptil que te ha llevado a sentarte aquí. ¡Bendito! Entonces lo puedes abrazar por la noche y decir bendito sea, que igual que me llevas a cosas que lo paso muy mal, también me has llevado a otras que lo paso muy bien. Que así sea. Que así sea. Pues nada, hasta la semana que viene. Un beso. Un beso. Nos seguimos desplegando.